Bienvenidos, bienvenidas una semana más a este espacio de H2Sol en el canal de comunicación, de divulgación sobre musicoterapia. En este encuentro contamos con un musicoterapeuta joven, pero no por ello con poca experiencia. Ahora iremos descubriendo por qué digo esto. Se llama Jaime. Buenas, Jaime. Bueno, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto verte en la distancia. Esto es lo que nos permite ya la nueva tecnología, ¿no? Que podamos hacer esto en cualquier lugar del mundo. Sí, y decimos distancia no porque estemos aquí en un medio online, sino porque estás en Irlanda, ¿no? La Isla Verde, sí. La Isla Verde. Entonces, los kilómetros que nos separan, la tecnología los elimina y nos encontramos aquí para charlar y reflexionar un poco sobre emprendimiento, ¿no? Sobre qué te ha supuesto a ti arrancar hace unos años formándote en la Universidad Autónoma en musicoterapia, donde coincidimos en esa etapa formativa, y cómo te has ido desarrollando después y qué te ha llevado a dar este salto a Irlanda, ¿no? Donde estás trabajando ya como musicoterapeuta y cómo te estás abriendo camino por aquellas tierras, ¿no? Entonces, una de las preguntas así básicas que hacemos cuando estamos hablando con musicoterapeutas para conocer un poco su experiencia y su bagaje es: ¿qué acontecía en tu vida antes de la musicoterapia que te hizo acercarte a la musicoterapia? Vale, pues comenzamos. Antes de eso me gustaría darte las gracias por invitarme a estar aquí contigo. Yo, aunque tú siempre eres el entrevistador, me gustaría señalar que es un lujo poder formar parte de esta conversación porque eres un gran musicoterapeuta, un gran artista. No sé si alguien de los que ve esto no te conoce, pero tienes una forma de transmitir todo lo que sabes, una forma de crear proyectos que nos inspiras a todos nosotros. Y nada, quería resaltar eso antes de empezar porque es un lujazo poder estar contigo. Muchas gracias. Esto no estaba previsto, esto te has tomado ya, esto arranca ya por los atajos, ¿no? Has agarrado y en vez de ir por el camino has dicho... Para que no te portes mal conmigo, empiezo así. Bueno, comenzaremos. Gracias. Entonces. ¿Cómo comencé en la musicoterapia? Bueno, yo estudié la carrera de Historia y Ciencias de la Música en la Universidad Autónoma de Madrid. Y una de mis asignaturas optativas en cuarto de carrera era musicoterapia. La daba María Jesús del Olmo. Y nada, y empecé a conectar con la musicoterapia. Estuve haciendo un proyecto de prácticas en el Auditorio Nacional que era Todos Creamos, no sé si lo conoces. Uh-huh. Que lo hacía, que era Fernando Palacios, puede ser, si no recuerdo mal, el compositor. Sí. Y como que estuve trabajando con niños con diversidad funcional, y como un poco estuve viendo el poder de la música. Y a mí siempre me llamó la atención porque yo en mis inicios fui una persona que no estudiaba nada, que no sentía motivación de nada, y la música me salvó. Literalmente, la música fue aquello que me dio energía, que me conectó, que me dio un poco un rumbo en todo ese momento que estaba perdido, y como que de cierta manera yo siempre he dicho que sentía que se lo debía a ella, que ella me había ayudado y que yo tenía que utilizarla ahora para ayudar. Y entonces en esta asignatura empecé a descubrir un poco en qué consiste la musicoterapia, y yo siempre decía: ¿y esto es verdad o no es verdad? Yo creo que es una pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? Cuando no conoce musicoterapia, es ¿hasta qué punto esto funciona o no funciona? Y un poco fui descubriendo y dije, no, quiero estudiar esto para realmente saber hasta qué punto funciona. Y nada, acabé mi carrera, decidí hacer el máster, y mi experiencia en musicoterapia comienza justo antes de terminar la carrera, porque antes de comenzar el máster cogí el teléfono, investigué todos los centros de musicoterapia que hubiera en Madrid y llamé uno por uno para ver si alguien me dejaba estar de voluntario. Esa fue mi primera iniciativa. Dije, vale, voy a empezar a estudiar, pero yo soy de los que piensa que es como el carpintero, necesita estar en la carpintería para saber cómo se maneja la madera. Y decía, vale, puedo estudiar, pues si estoy voluntario, sé tocar instrumentos, más o menos creo que me puedo desenvolver. Y nada, y justo antes de comenzar el máster me hicieron una prueba. Yo
yo creo que lo hice más o menos bien, me dijeron que ok, y justo empecé paralelamente a estudiar el máster y a trabajar de voluntario en una asociación que se llama Música y Discapacidad, que estaba en Alcalá de Henares, en un centro de día en Coslada con personas que tenían problemas muy severos, y como que de primeras me encontré ya lo más duro, por decirlo así. Dije, vale, empezamos ya, quiero saber hasta dónde llega esto y esto que genera en mi cuerpo, porque parece que es solo trabajar con música, pero tú bien sabes que todo esto a ti te afecta de alguna manera. Es como el doctor, ¿no? No me quería tirar 5 años de carrera y cuando llegara al final que tenía que operar, no saber que la sangre me daba miedo, ¿no? Quería verlo desde el primer momento. Uh-huh. Y así fue. Empecé a... Sí, quiero hacer así como un salto. Has hablado de que te metiste en la carpintería. Esto ya es hace unos cuantos años. Y ahora que ya eres carpintero, ¿qué diferencia has encontrado entre aquel deseo que tú tenías de, bueno, quiero que la música me salve, yo quiero dar lo que la música me ha ayudado a mí, me ha salvado a mí? Después de todos estos años, ahora que estás en Irlanda, que estás haciendo sesiones de musicoterapia, que estás guiando a alumnos de UNIR en sus prácticas, haciendo un seguimiento de supervisión, en ese lapso, en ese salto, ¿qué? ¿Hay distancia entre esas primeras sesiones que hacías como voluntario observando a lo que estás haciendo ahora? Muchísimo. Creo que lo primero es darme cuenta que esto tiene muy poquito de magia, que el cerebro responde de una manera con la música que de otro tipo de técnicas no responde, que esto creo que es una gran respuesta para esto, ¿no? Porque yo en un primer momento lo que pensaba es, ¿esto es magia o cómo funciona? Y ahora empiezo a entender por qué pasan todo este tipo de cosas. Luego, por otro lado, que es una profesión muy seria, que tiene una serie de protocolos, una serie de estructuras, una serie de herramientas que se tienen que utilizar de unas maneras puede funcionar o no, que en un primer momento yo casi que pensaba que era simplemente ponerte a tocar con una guitarra y ya está, ¿no? Y ahora me doy cuenta de la dimensión que tiene, de la cantidad de corrientes distintas que se centran en diferentes tipos de musicoterapia, ¿no? Porque al final hablamos de musicoterapia, pero yo lo relaciono como la psicoterapia, ¿no? O al final hay muchas corrientes que se centran de una manera u otra en diferentes aspectos. Entonces, la mayor diferencia yo creo que es la profesionalidad, la cantidad de cosas que quedan por descubrir. Creo que yo siempre digo que somos un bebé, somos una profesión muy bebé, somos muy chiquititos. Y es algo muy bonito, ¿no? Creo que es algo que a ti seguro que también te gusta, y a todos los musicoterapeutas que nos estén viendo, formar parte de algo que está comenzando es algo que genera mucho amor, ¿no? Hacia esa profesión. Pero veo que hay una dimensión enorme que todavía hay que descubrir, hay que picar de la roca. Entonces es un poco eso, como pensé que era algo más de entretenimiento, y ahora en este punto me di cuenta de la cantidad de trabajo que tenemos por delante, porque efectivamente funciona y hay tantas cosas que necesitamos investigar y conocer para llegar a explicar. Está claro que hacer música y que tenga efectos beneficiosos puede ser una obviedad. Igual que cualquier persona tiene un día malo y se pone una canción y eso le funciona. Eso está claro. Ahora, el trabajo de demostrar por qué pasa y por qué sucede y por qué a ti sí y a ti no, todo eso es una dimensión que ahora siento un poco la responsabilidad. Siento ahora mucha más responsabilidad. Cuando digo que soy musicoterapeuta, voy a una sesión. Yo en su momento iba y tocaba y ya está. Yo ahora el análisis que hago previo, entre la sesión, después de la sesión, ahora es como que lo vivo de una manera mucho más rica. Claro, cuanto más vamos sabiendo, más nos damos cuenta de que no sabemos nada. Total, y hay todavía mucho más que conocer, ¿no? Y supongo, al hilo de esto, y dado que estás en Irlanda y ya estás manejando el inglés, estás pudiendo acceder a manuales y a materiales que no son nuevos, que están publicados hace, bueno, pues a lo mejor 10 años, o 15 años, o 20 años, pero que con la limitación del inglés, pues no has tenido acceso a ellos, ¿no? Y ahora estás pudiendo abrir puertas que te llevan a espacios inmensos, ¿no? Recuerdo que hace no mucho me decías que te habías comprado el libro de Assessment in Music Therapy, por ejemplo,
Y cómo eso te estaba dando una dimensión de, ¡hala!, la evaluación, la importancia de evaluar al paciente en sus manifestaciones, dentro de la terapia, dentro de la sesión, pero también el paciente como ser humano y cómo va evolucionando. Y claro, es que es eso, ¿no? Ese evento creo que es importante, no sé si por desgracia o no. El inglés es clave ahora mismo en la musicoterapia, porque yo he llegado aquí y he empezado a ver estudios y ver cosas que yo no sabía ni que existían, porque no llegan, no, en castellano no están. Si queremos buscar estamos muy, muy limitados. Eso no quita que considero que los problemas y el seguimiento y los musicoterapeutas somos iguales, independientemente del idioma, pero veo una cantidad de estudios. Por ejemplo, hace poco estuve investigando un estudio, ¿cómo se llama? Es MEAT, puede ser. Un estudio que hacen para estados vegetativos. Uh-huh. Entonces es una herramienta que solo se hace en musicoterapia, o la pueden hacer musicoterapeutas, y a través de los sonidos pueden determinar en qué estado y en qué fase se encuentra. Si verdaderamente está en estado vegetativo, si tiene conciencia, a qué nivel, y todo a través de los sonidos. Entonces es una herramienta de musicoterapia que utilizan otros profesionales, como pueden ser médicos u otro tipo de profesionales. Entonces me parece increíble, porque ese es el punto, ¿no? Es decir, ok, nosotros tenemos nuestro campo que podemos ayudaros, igual que nosotros nos ayudáis a nosotros, por esta red también multidisciplinar que hablamos siempre, ¿no? De los musicoterapeutas trabajando con otros profesionales. Y esto es algo que se está haciendo en Estados Unidos, que en España, vamos, desconozco, pero creo que esto no existe en España, que haya un equipo de musicoterapeutas en que cuando hay una persona que se encuentra en un estado vegetativo similar, llamen a un musicoterapeuta y le digan, te necesitamos para que hagas tu estudio y a través de él obtener datos para lo que necesitas. Saber. Claro, eso es. Yo no paro de traducir libros, manuales en inglés para los alumnos, y es increíble la cantidad de información, la cantidad de bases conceptuales, de bases operativas, de bases procedimentales que están ahí y que en España las ignoramos. Y hacemos una musicoterapia de aquello que de oídas nos está llegando y de una cierta intuición, o de aquello que nos han contado. Pero si no nos lo han contado bien, pues imagínate, ¿no? El no acudir a las fuentes es uno de los grandes problemas, ¿no? Con lo cual, qué bien que tu intuición hace unos años, es decir, la música a mí me ha salvado, yo quiero salvar a otros, entre comillas, a través de la... Que realmente nos siguen salvando a nosotros mismos. Claro, que al final es una... Somos unos aprovechados, ¿eh? Yo creo que hacemos esto por puro interés personal. Pero bueno, corriendo un tupido velo con lo que acabo de decir, que no ha quedado grabado, entras en un máster de musicoterapia y ¿qué te encuentras? ¿Se responden esas demandas que tú tenías, esas ideas que tenías? Vale, en mi caso creo que es un caso muy concreto, porque probablemente el máster de musicoterapia sea de las mejores experiencias de mi vida. Y lo digo además muy claro, y estará en el top 1, top 2 de mi vida por muchos factores. Por profesores como tú, no por hacer terapeuta, pero es real. No tanto, sino por la conexión que tuvimos todos, por mis compañeros, creo que tú lo sabes bien, que se creó algo mágico. Y luego, con respecto a tu pregunta, que si se respondió a aquellas dudas que yo tenía, creo que sí, en cierta manera. Personalmente, a mí, de las partes que más me gustaron fueron cuando llamabais a profesionales para que vinieran a darnos su experiencia, su punto de vista, de un punto más específico. Creo que en general se resuelve, pero creo que no es problema del máster, creo que es problema, y aquí critico también un poco lo que estábamos hablando antes de los estudios. Yo ahora estoy leyendo muchos estudios semanalmente acerca de musicoterapia, y creo que hay un problema de base, tanto en másteres, estudios y en general. Todo el mundo habla de lo importante y lo buena que es la musicoterapia. Tú puedes leer estudios que siempre hablan cómo mejora el nivel emocional, cómo mejora la expresión, etc, etc, ¿no? Ya no sabemos todos
Pero para mí me falta información, se me queda todo se me queda en primera instancia, ¿vale? Está positivo, pero creo que hay un trabajo, imagino que uno de los grandes problemas, que imagino que lo haremos ahora, viene en que si algo no está regulado, no puede tener financiación, por tanto los estudios son más pobres y eso da lugar a que no podamos tener herramientas que nos digan más información, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué música es la que funciona? O qué música, el estudio que yo estuve haciendo cuando acabé el máster, que fue cómo afectaba el rock and roll a pacientes, era en pediatría en el Hospital de la Paz. Yo al final hice un estudio con una estructura básica de rock and roll, con maracas y maracas, algo muy sencillo. En el 100% de los casos, cuando los niños tocaban una maraca a la vez que yo hacía la estructura de rock and roll, en todos los casos se activaban, producían una activación. Ok, yo ya sé que tocando un rock and roll y aplicando una maraca esto pasa. Veo que falta información de este tipo y en el único sitio donde empiezo a encontrarla, y es algo aquí en Irlanda lo tienen muy claro y está empezando a tener el foco en la musicoterapia, es en musicoterapia y neurociencia. Ellos han creado como una lista de actividades con patrones con objetivos claros. Tipo, tengo paralizado las piernas, quiero recuperar el balance y otra vez el desarrollo motor. Joder, perdona, porque estoy pensando en inglés. Bien. Ya tengo un objetivo que los no te excuses, eso es bueno. ¿Y qué pasa? Y ellos dicen, vale, pues utiliza, imaginemos, unas maracas para los pies que los pones, unas campanas que las pones en línea, en zigzag, entonces vamos a poner un ritmo que a 90 BPM vamos a tocar esta estructura y tú tienes que ir caminando. Eso para mí, después de demostrar qué pasa cuando sucede eso, es información valiosa. Y yo lo que me topo cada día es con estudios que lo único que dicen es lo positiva que es la musicoterapia, pero nadie habla de qué. Vale, ya sabemos que la música funciona, eso ya lo sabemos, los chamanes ya lo sabían hace millones de años. O sea, pero que necesitamos saber más porque ahora yo llego con mis alumnos que les estoy supervisando y me dicen, Jaime, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque ya sé todo lo bueno que es la musicoterapia, pero no tengo recursos y herramientas reales. Y creo que es ahí donde está el foco y vuelvo a tu pregunta. Al final un máster obtienes mucho conocimiento, muchas fuentes, igual que si estás investigando, pero falta, no por el problema del máster, sino falta en general esa base de información real de, vale, ahora soy musicoterapeuta y ¿qué hago? De procedimiento, ¿no? Procedimiento. Eso es. ¿Cómo procedemos, ¿no? Aclaro que lo que decías antes es porque, aparte de las asignaturas generales en las que estuviste en el máster compartimos una asignatura de self-experience o de musicoterapia de grupo, que es como se llamaba allí, y estuvimos trabajando de forma más cercana y más intensa. Yo os acompañaba, ¿no?, en ese proceso madurativo a través de la música, a ti y a otros nueve compañeros, compañeras, ¿no? Entonces, eso también pues sirvió de alguna manera para aterrizar, ¿no? Aterrizar esas ideas y transformarlo en acción y en proceso de autoconocimiento para vosotros, de conocimiento para mí hacia vosotros, de vosotros hacia mí, y jugar un poco todo ese proceso madurativo, ¿no? Que era con el objetivo ese, ¿no? De llevar a tierra, de llevar muy al procedimiento que era esto de enfrentarte a la transformación de la música durante un proceso de 9 meses, ¿no? De trabajo intenso, de improvisación musical, etcétera, etcétera, ¿no? Para que los que no conocieran ese contexto que lo sepan, ¿no? Por dónde iba ese tema. Y como bien dices, la clave está tanto para el alumno o la persona que se está formando, como para el musicoterapeuta profesional, ¿no? Porque cuando sabemos explicar el por qué y el cómo, al final es con lo que validamos la musicoterapia a nivel institucional. O sea, hasta que tú no vas a un equipo médico y les dices, este protocolo para personas que están en un coma funciona de esta manera, y yo os puedo decir que se encuentra en tal nivel de conciencia o en tal nivel,
Claro, porque está visto y está aclarado y está especificado. Y esto es así. Y hasta que no sepamos aterrizarlo de esa manera, la sociedad, la medicina, la psicología no nos va a demandar ayuda, porque ya tienen ellos sus protocolos. Que les funcionen mejor o peor, pero ya los tienen, ¿no? Hasta que nosotros no seamos capaces de darles herramientas así de útiles y de eficaces como la que comentabas, estamos fuera de juego. No somos útiles. Total. Y al final creo que eso está relacionado, creo que al final es un poco el pez que se muerde la cola, ¿no? Desde mi punto de vista, se necesitan más horas de musicoterapia. Yo cuando comencé estaba de voluntario 4 días a la semana, en torno a 5 horas cada día, en una sesión todos los días. Y solo estando haciendo sesiones y viendo fallo, error y viendo qué pasa en los usuarios, es como puedes empezar a estudiar y a sacar conclusiones. Y creo que muchos de los problemas, hay varios puntos. Uno, que mucha gente que habla de musicoterapia o que hace estudios, personalmente considero que no lo tienen como una fuente principal porque a su vez, como no está regulado, no pueden trabajar a full time de musicoterapia, y yo conozco muchos casos de musicoterapeutas que han acabado el máster y han tenido que estudiar otro tipo de profesión porque era imposible. Entonces es un poco el pez que se muerde la cola. Uh-huh. Creo que se necesitan horas y tiempo y trabajo especializado en musicoterapia, y me falta un poco de eso en todo esto que hablamos. Creo que mucha gente habla de musicoterapia, pero no están trabajando, no sé, 30 horas a la semana en sesiones. Es súper cansado. Y yo inicialmente me tomaba 1 o 2 ibuprofenos al día cuando empecé en musicoterapia. Eso es una realidad. Porque tú cuando te tiras 5 o 6 horas en sesiones, ya lo sabes, y si le das a alguien un bombo así, porque la sesión lo que obliga es a que tiene que tocar un bombo para que se exprese, tú tienes que estar ahí presente, tienes que estar ahí, y por mucho que tú ya estés cansado, ya sabemos cómo va esto, pero no vamos a entrar en tanto este punto, ¿no? Pero tú estás para el paciente y el usuario, digámoslo resumidamente. Y eso al final es muy cansado, y creo que esto es un problema de que faltan horas de trabajo y horas de profesionales estando a eso, estudiando eso, para poder determinar todo esto que funciona y lo que no funciona. Pero claro, si no está regulado, si es imposible poder vivir de esto, si en España prácticamente si te ofrecen un trabajo de musicoterapia, te ponen como profesor, te pagan como profesor, no te pagan lo que vale una sesión realmente, no está valorado. Un poco todos estos puntos, y para mí el principal problema, mira, hace poco estuve en Vietnam, que estuve viajando, y bueno, he conocido a muchos profesionales, y cuando yo les decía que era musicoterapeuta, nadie sabe lo que es la musicoterapia. Muy poca gente en el mundo. Y he conocido a gente de Hawái, de Alemania, de Australia, de Japón, he conocido a gente de todo el mundo, y todo el mundo era, ¿y eso qué es? Y eso... No sabemos que... Y muchas veces ni los propios musicoterapeutas saben qué es musicoterapia. Y creo que aquí va un punto y un foco que tenemos que trabajar, que es explicar qué es. Y cuando tú quieres explicar algo que es, si no lo sabes, tienes que investigar para encontrar la respuesta. Entonces creo que es aquí donde tenemos que trabajar. Yo es uno de los focos que actualmente tengo en la mente, por mucho que nos canse o no veamos beneficios económicos, que muchas veces trabajamos por y para ese beneficio económico, pero es imposible hacer crecer esta profesión. Y en relación a eso hablo de qué pasa con el máster, qué pasa con las prácticas, qué pasa con todo esto, si no damos esa comunicación, si el mundo no sabe esto qué es realmente, ni cómo funciona, ni tenemos referentes. El mundo necesita referentes en todas las profesiones. Hay muy pocos referentes, por no decir ninguno, que todo el mundo conozca, incluso aunque nos los llevemos al mundo mainstream. Necesitamos, igual que ahora el yoga está de moda, y ya sabemos que ahora el yoga está de moda, y eso hace que toda la filosofía que lleva el yoga se está perdiendo, ¿vale? Estoy de acuerdo con ello, pero que el yoga ahora mismo esté de moda hace que a mucha gente le dé el clic del desarrollo personal, del autoconocimiento, de la meditación, que son cosas beneficiosas. Yo creo que necesitamos llevar la musicoterapia a un punto mainstream, aunque en cierta manera perdamos algo, porque hasta que no llegue a esa voz popular es muy difícil conseguir respuestas y hacer crecer, y eso sí, que hablamos de que otros profesionales lo sepan. Sí. Al hilo de lo que estás contando, creo que la clave fundamental
y lo has comentado, ¿no? Para contar qué es musicoterapia, el musicoterapeuta debe saber qué es musicoterapia. Y creo que este es el punto esencial. Porque creo que a eso solamente se responde desde el aprendizaje de la práctica, pero desde la reflexión, desde el análisis, desde la investigación, desde la lectura. Y esto es, creo que, una de las piezas troncales en España, fundamentalmente, ¿no? Que es el terreno que más conozco, ¿no? Todos tenemos como una idea genérica de qué es musicoterapia. Nos pensamos que con tener esa idea que nosotros nos podemos construir mentalmente de qué es musicoterapia, el resto del mundo ya tiene que saber qué es musicoterapia. Y la realidad es que no es así, ¿no? Y de hecho, pues siguen en las noticias, siguen apareciendo no sé qué en los hospitales y ha ido no sé quién a cantar y ha hecho musicoterapia. Y dices, ¡ah! ¡Ah! Se encienden todas las alarmas y dices, es una aberración que digáis eso. Pero claro, es el gran desconocimiento que a nivel del mundo de la comunicación, del periodismo, en general de la sociedad, ¿no? Y los musicoterapeutas no estamos sabiendo llegar al público general. Este canal en el que tratamos de dinamizar y de divulgar, pues estamos haciendo un gran esfuerzo para que llegue y se movilice y hacer un producto más o menos cuidado, pero al final pues tenemos un público reducido porque es muy difícil dar el salto a un espacio mayor, ¿no? A un espacio mayor comunicativo y por tanto que se genere un interés y haya una demanda y al final la gente entienda que lo que estamos contando está asociado al beneficio de las personas. Total. Porque lo que estamos haciendo es eso, cómo aplicamos todo este mundo del mundo sonoro, por ampliarlo más allá del ámbito musical, para obtener una serie de beneficios o generar una serie de beneficios en las personas o con las personas, ¿no? Pero para eso lo tiene que tener muy claro el musicoterapeuta. Y si no tiene clara esa actitud de búsqueda, de análisis, es muy difícil que eso después llegue al otro lado. Y un poco haciendo un poco relación a lo que dices, creo que para que uno musicoterapeuta lo tenga claro y sepa comunicar, ¿no? Y llegue a donde tiene que llegar, ¿no? Que es a la mesa de otros profesionales, a la mesa de congresos que hablen de salud, que hablen de terapias, se necesita que estemos unidos, en paz. Y yo salgo aquí en España, yo estoy en Irlanda, y en España cada uno va a su... Yo no lo entiendo, sí lo entiendo, ¿no? Al final, evidentemente podemos entender por qué funciona, pero no tiene ningún sentido que cada comunidad vaya a su bola, dicho mal y pronto, que no estemos todos a una. Mira, yo te pongo un ejemplo. En Irlanda no está regulado de la misma manera que en España no está regulado, pero con una gran diferencia. En Irlanda hay un colegio profesional en el que registra y regula todos los musicoterapeutas que trabajan en Irlanda. Tiene una serie de requisitos, tú los cumples, entonces todo se hace a favor de estos musicoterapeutas. En Irlanda lo hacen en relación a las artes creativas, entre la danzaterapia, también arteterapia, entre otro tipo de terapias. Pero claro, ¿cómo vamos a comunicar en España si prácticamente hay otro musicoterapeuta que quiere que tu voz no suba más alto? Que tú no te hagas conocido hablando de la musicoterapia porque me quiero hacer yo. Es ego todo el rato, lucha de egos. Y esta es una realidad. Podríamos no decirlo, pero la realidad es que es esta. Y yo viéndolo desde fuera, viendo desde la isla, me da tanta pena porque creo que los musicoterapeutas españoles, por nuestro tipo de personalidad, por nuestra musicalidad, hay muchos factores en nosotros que hacen que podemos ser unos gran musicoterapeutas, porque es así, es real, y en vez de juntarnos y apoyarnos para el crecimiento de esa profesión, gastamos la energía en intentar echar uno al otro, y luego te vienes a otro país y dices, prácticamente estamos en la misma fase de la profesión, ¿no? Que ambos buscamos la regulación, pero ver la organización que hay aquí y que nadie se quiere pisar y que todos van a una, aunque, vale, evidentemente la gente del norte que tiene sus empresas y quedarse con los clientes del norte, eso va a pasar siempre. Pero dentro de eso,
todos quieren que la musicoterapia se regule y todos trabajan a una, ¿no? Entonces creo que eso en España es un gran problema que no sé si se podrá resolver. Es un poco una quimera, sí. Yo creo que va en nuestro carácter de criticar, de las envidias, que es algo pues que se lleva muy mal, ¿no? Y yo conozco muchos casos dentro de la musicoterapia que no toleran, de personas que no toleran que otras personas logren cosas, ¿no? O abran campos, o innoven, o pongan luz, ¿no? Y que se atribuyen roles de autenticidad y que lo suyo es lo único que vale y, en fin, caminos muy cortitos y que demuestran pues mentalidades también muy, muy, muy cortitas. Pero bueno, al margen de estas cosas, lo importante es que tú has dado el salto y que en ese dar el salto, y lo comentabas ahora, Irlanda tiene regulada a la gente que trabaja. Y tú has conseguido recientemente esa regulación, ¿no? No sin haber peleado mucho con los papeles y todas estas cuestiones, pero has conseguido estar, digamos que legal, profesionalmente, en Irlanda, y ahora estás establecido como tal, ¿no? Eso es, hace nada, no sé si ha sido un mes o menos, por fin, después de estar esperando unos 5 o 6 meses, y ahora cuento por qué, yo actualmente soy miembro de la Asociación Creativa de Artes Creativas de Irlanda y voy a empezar no sé si empezar del principio por qué he tenido que hacerme este tipo de papeles o no, pero bueno, el caso es que al formar yo parte de esta asociación, yo puedo trabajar en cualquier sitio público y no solo eso, sino que puedo ir a sitios como Inglaterra, que sí lo tienen regulado, a sitios como Estados Unidos, que sí lo tienen regulado, y como yo formo parte de un colegio profesional regulado, aunque la profesión no esté regulada, mi facilidad de acceso a trabajos en países que está regulado es instantánea. Entonces esto es algo que en España no puede pasar. O yo, por ejemplo, voy a un congreso profesional y como soy miembro y tengo mi número y tengo todo en regla en relación a un colegio profesional, yo soy un musicoterapeuta profesional a grandes rasgos. Entonces, esto es algo que tenemos que pelear en España y que estoy seguro que pasará y pondré también mi energía en que eso suceda. Pero voy, si te parece, a recapitular por qué yo he necesitado registrarme y en qué diferencia hay esto con España. En Irlanda, para tú trabajar como musicoterapeuta necesitas un seguro, un insurance, un seguro de daños, ¿no? Que te cubra los daños que puedan pasar en una sala de más. Tanto tú como musicoterapeuta, como un psicólogo, como un fisioterapeuta, toda persona aquí necesita para trabajar en una sala con niños o con quien sea su seguro. Y de la única manera que puedes acceder a un seguro es perteneciendo al colegio profesional que lleve tu profesión. Un poco, por si alguien está interesado en venir aquí, sepa un poco también qué es lo que se necesita, ¿no? Esto es importante. Se llama IACAT, es el nombre de la asociación, y los documentos que necesitas es principalmente estudios de máster, de musicoterapia, que ahora os contaré porque esto es un problema. Por mucho que estemos en Europa, aquí los máster duran 2 años, con los créditos correspondientes a 2 años, porque los grados son de 3 años, y en España nuestros grados son de 4 años y los máster de 1 año. Hablo sobre todo de los créditos, porque es cierto que en la UAM hicimos como 2 años, cosas así, pero los créditos no pertenecen a 2 años. Los créditos pertenecen a 1 año. Entonces, ese ha sido mi problemática de cara a que a mí me concedieran, que tardara en concederme la aprobación. Entonces, nos pensamos que estamos en Europa y que ya por eso tú estudias, no es tan fácil, pero bueno, si lo peleas más o menos puedes conseguirlo. Y luego, cosas importantes que te piden es, por un lado, un documento en cuanto a terapia personal, un número de horas. Yo puse las que había realizado, no viene en ningún punto cuántas se necesitan, ¿no? Pero documentos terapia que necesitas. Personal. Número de terapia personal, musicoterapia de grupo, un número de horas también que hayas hecho, porque aquí en el máster que tienen, y bueno, y en Inglaterra igual, yo creo que estos son parámetros generales que te piden. Por otro lado, horas de supervisión, que otro musicoterapeuta te ha estado supervisando. Tenemos el máster, supervisión, musicoterapia de grupo, terapia personal,
Y hay un punto también que es de cursos de formación extra después, en tu primer año que has estado después de estudiar el máster. Es algo que valoran también. Creo que no me dejó nada. Y bueno, en relación un poco a esto, es cómo te lo conceden o no te lo conceden. En mi caso tuve que esperar por el reconocimiento de créditos, que me lo estuvieron comentando. Porque al estar en España y que hubiera una cantidad de créditos... y otra cosa muy importante, de casos que conozco. El modelo que aquí siguen para reconocerte es un modelo Northrop Robbins. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú has estudiado un máster de EIM, no te lo conceden, y un caso que conozco es que te permiten estudiar en vez de 2 años en la universidad aquí en Irlanda, hacer solo 1 año. Aquí lo hacen en la Universidad de Limerick, y es ahí donde están los estudios de musicoterapia. Entonces está la opción de que si vienes del método JIM, dicen, vale, no te podemos registrar, pero tenemos la opción que te convalidamos 1 año y el segundo lo haces. Y este sería un poco la estructura. Entonces yo actualmente tengo mi seguro, que lo tengo con el Colegio de Psicólogos de Inglaterra, porque tiene un precio más económico. Entonces yo puedo dar ahora mismo sesiones en Irlanda y en Inglaterra. Y como en Inglaterra están reconocidos, mi seguro es por musicoterapeuta. Ya es oficialmente, no es profesor de música, que es algo que pasa en España siempre, ¿no? Como que te meten en la casilla de lo que pueden. Sí. Yo al cogerlo con Inglaterra, yo tengo mi seguro de musicoterapeuta, y con mi registro de Irlanda soy musicoterapeuta por el Colegio Profesional de Irlanda. Y hablábamos antes de empezar la entrevista del número de horas que hay que acreditar en la práctica profesional, ¿no? Hace unas semanas entrevistaba a un alumno egresado de UNIR que está trabajando en Toronto en un hospital psiquiátrico, Luis Alberto Medina, y decía que él, para poder ser considerado musicoterapeuta y por tanto lograr esa documentación en Canadá, necesita acreditar 1000 horas de práctica clínica. 1000 horas. Entonces, yo he presentado 2000 horas. Fíjate. Pero son muchas horas que volvemos a pez que se muerde la cola, que es muy difícil de realizar en España. No sé cuántos musicoterapeutas tendrán entre 1000 y 1500 horas. Encima, vamos, según sales del máster, imposible, por supuesto. 1000 horas tienen allí, ¿no? Que acreditar. Sí. Y a partir de ahí ya hablamos. Hasta que no logres eso, y después de haber hecho el grado, la maestría, el doctorado, y te metas de lleno a trabajar ahí. Se les exige más a los musicoterapeutas que a los psicólogos para poder ser contratados en una institución. Para aquellos que piensan que esto es una profesión de hippies, que entiendan que no. Sí. Que lo que hay que pasar, yo estaba esperando eso, yo he estado unos 5 o 6 meses, porque el problema fue que cuando comencé a tener posibilidades de trabajo, y esta es una diferencia con España que también he notado en Irlanda, en España prácticamente todo vale. Y por eso tenemos tanto intrusismo, porque como todo vale, pues tengo a alguien que quiere hacer sesiones, venga, pues te dejo esta sala, das las sesiones en este colegio, centro cultural o lo que sea, y te lo haces. Aquí no. Aquí es imposible si no tienes tu seguro. Y como si tú no tienes como para tener tu seguro necesitas tu vinculación con el colegio profesional, lo tienen claro, no puedes hacer nada. Y es que estamos hablando del mundo y estamos hablando de una aldea. En España funcionamos todavía en modo aldea. Pero en Irlanda es más aldea que España. Ya. Pero la infraestructura no. Quizá por su proximidad al Reino Unido, por la influencia de un espacio absolutamente regulado en la musicoterapia en el Reino Unido, y al final por cercanía y por cultura, pues esto va camino y por lo menos el paso esencial, que es una regulación a nivel oficial, pues es básico, ¿no? Para que después en unos años llegue un reconocimiento institucional a nivel de salud, ¿no? Y de Ministerio de Sanidad, o bueno, como se denomine allí, ¿no? Pero es la clave, ¿no? Y todo esto se consigue porque hay investigación, porque hay regulación, porque hay patrones, porque hay una ética profesional, y todo esto al final son pasos que impiden que
alguien que sabe música, pero que no es musicoterapeuta, no se ponga a hacer musicoterapia y no diga que está haciendo musicoterapia. Porque no lo está haciendo, ¿no? Pero el propio sistema evita que se produzcan estas cosas, ¿no? Pero aquí como eso, es que todo vale, vivimos en una cultura de lo inmediato, yo estoy harto en la formación de reivindicar la necesidad de leer. Y es harto difícil que un alumno lea artículos, que lea manuales. Lee, sí, lo de la urgencia de hacer el trabajo, ¿no? Pero no de sentarse y darse el tiempo de reflexionar para comprender. Porque si no hay comprensión, hacemos tonterías. Total. Un poco lo que comentábamos al inicio, ¿no? Cuando, antes de que empezáramos con la entrevista, ¿no? Con tu experiencia como supervisor de prácticas, ¿no? En este modelo de prácticas grabadas, ¿no? El cómo te has encontrado con alumnos que estaban verdes, no, es que estaban en pura semilla. Total. Antes de eso, me gustaría retomar, al final es muy difícil. El mundo en general ahora mismo quiere vídeos de TikTok de 20 segundos porque su concentración no da ni para verse un vídeo en YouTube de 1 hora, ¿no? Y reflexionar. Es un problema, pero creo que los alumnos tienen que entender que es la única manera de poder aprender y poder desarrollarte, que es leer. Y no tiene que ser más atractivo que tu propia motivación de querer seguir aprendiendo. Al final, yo creo que se basa en eso. Tú le puedes decir, estos son los libros que hay, pero hasta que ellos no estén viviéndolo, y aquí la importancia y un poco en relación a lo de las prácticas que hablábamos, que para mí es básico. Para mí es básico que un musicoterapeuta, cuando se está formando, tiene que estar trabajando en musicoterapia. Tiene que estar teniendo sesiones, porque probablemente es experiencia en la que le motiva a seguir leyendo. Porque una cosa es, yo estoy recibiendo información, yo estoy en clase y hago mis trabajos para probar y se acabó. Y otra cosa es, estoy viviendo un proceso de ansiedad con una persona, estoy en esa situación, la estoy viviendo y no tengo ningún tipo de herramienta para solucionarlo. Pero yo estoy vinculado con esa persona en que quiero ayudarte y mejorar tu vida. Y es en ese momento cuando a la gente le apetece leer. Yo lo he visto en alumnos. Claro, ahora ya que estoy delante del toro, como se dice, ¿no? Es ahora cuando lo necesito porque no tengo nada. ¿Esto qué quiere decir? Que de los estudios de musicoterapia, en general los alumnos salen con conocimientos básicos, que prácticamente si quisieran en internet los podrían leer y demás, pero no porque los profesores no les den información buena o porque los másteres no estén preparados, sino porque al final el receptor es el que hace que eso funcione o no funcione. Tú puedes contar lo que quieras, pero es el receptor el que tiene que entender esa información. Y la musicoterapia, desde mi punto de vista, no deja de ser un oficio. Y un oficio se tiene que aprender trabajándolo. En la carpintería. En la carpintería. Es real, porque yo te puedo contar cómo funciona que tú hagas una canción de bienvenida y tú la cantes, pero hasta que tú no la estás cantando y te veas que estás nervioso porque la otra persona te está mirando, por ejemplo, casos que me han dado, es que le ofrezco que cante conmigo y no quiere, pero si llevo 1 semana preparando esta canción para ti, y ahora me enfado yo porque llevo 1 semana preparando y ni me lo agradeces, me dices que no quieres cantarla, ¿vale? Es un ejemplo. Sí. Pero tienes que estar ahí para vivirlo y tú entender, porque algo que te hace cuando tú estás viviéndola es lo que tú tienes dentro. Que esto es algo que yo me acuerdo que tú comentabas mucho en el máster. Para mí una cosa clave en la musicoterapia es que tú te tienes que conocer a ti. Muchísimo, porque te van a salir reflejos y cosas del inconsciente que probablemente no habías imaginado nunca. Y nuestro trabajo es con personas. Y alguien que está a lo mejor en contabilidad, sus emociones importan más o menos, pero alguien que está trabajando con personas tiene que conocerse a sí mismo y tiene que saber dónde están los límites y esto por qué le genera esto y esto lo otro. Por eso creo también que un musicoterapeuta tiene que estar haciendo sesiones y que haya alguien, un profesional supervisando para decir, fíjate en eso, o cómo has saltado cuando te ha dicho eso, o mira este límite, porque al final ya no es solo límites a nivel profesional, es que son de cosas personales que tiene uno dentro. Para mí el complemento sería que haya una fuerte base teórica que es súper necesaria. El segundo punto, que un musicoterapeuta tiene que ser un músico.
Probablemente si haces otra corriente que no sea Northrop Robin o una corriente que no sea creativa, da igual. Pero en la corriente que nosotros hablamos y que nosotros trabajamos, tú tienes que ser un músico. Y no un músico de partituras. Yo siempre digo que el musicoterapeuta tiene que ser un músico callejero. Y el músico callejero es el que coge la guitarra y dice, venga, ¿qué nos tocamos? ¿Qué viene? Venga, pues ahora nos adaptamos. Y va un poco de esto. Entonces, formación de base teórica, seguridad y control del instrumento, y luego experiencia en el trato con personas y en todo ese desarrollo. Y si al final lo único que haces es recibir información y te plantas un día con tu máster y dices, vamos a hacer una sesión, lo que va a pasar, que es lo que le pasa a los alumnos, es que están totalmente perdidos, con agobio, porque estás delante de una persona que tiene un problema y tú no sabes cómo darle una solución, te quejas del máster de que no te han enseñado nada, y al final se genera un poco un caos que también creo que son balones perdidos para la musicoterapia, porque si esto al final son malos hábitos para la musicoterapia y la gente dice, he tenido una sesión y no me ha funcionado, no me ha gustado, o me han estado simplemente cantando la canción que me gustaba. Entonces hago hincapié en esa importancia del seguimiento, del aprendizaje, de que haya profesionales que guíen a estos musicoterapeutas, porque al final, para mí la musicoterapia, aunque sea una profesión que está iniciando, es una profesión muy compleja. Porque no solo depende de que tú sepas hablar y ver un problema, que eso ya es algo bastante complejo, que tú sepas analizar. Detectar. Porque no es 2 más 2 es 4, no. Contando con que la música, una canción que te funciona a ti no le va a funcionar a la otra persona ni a la otra. Y contando con que la canción que te funciona hoy, mañana no te funciona. Entonces, como ya tenemos toda esta base en sí misma, que ya hace por sí complejo, no solo tienes que saber ver el problema, tener una herramienta para poder aplicar una posible solución que lo mismo funciona hoy que mañana no, sino que tienes que tener un control instrumental que no te tenga pensando en el instrumento, sino que te tenga conectado con la persona. Es un castillo que parece que es qué guay, es musicoterapia, qué divertido, pero la gente creo que no es consciente del trabajo que conlleva y la carga. Yo he hecho terapia junto a psicólogos, junto a un psicólogo que hemos tenido varios procesos terapéuticos, y las sesiones han sido más desde un punto de vista psicológico, y yo salía tan descansado, y decía, madre mía, digo, así da gusto, solo hablando, porque cuando tú te tiras un día entero de sesiones tocando, concentrado, cantando, que si tienes que hacer una canción de songwriting, que si tienes que dejar unos instrumentos, eso es una carga energética que creo que la gente no es consciente cuando está estudiando un máster o en general. Y aquí volvemos a la importancia de qué es musicoterapia y todo lo que engloba musicoterapia, que muchas veces no se dice, y esto es parte de nuestro día a día. Sí. Bueno, yo creo que hemos tocado muchos palos, nos hemos puesto las baquetas y hemos estado dando platillazos y unos cuantos... hemos estado sacando unos cuantos ritmos. Podríamos seguir hablando, yo creo que horas, ¿no? Pero creo que es interesante que paremos aquí porque hemos abierto muchas vías, hemos planteado muchos caminos y creo que tu experiencia, el resumen que hemos estado haciendo un poco de tu experiencia, de tu recorrido en los inicios, el salto que has dado a Irlanda, ahora lo que te estás encontrando profesionalmente, yo creo que asienta las bases de una alternativa, ¿no? De cómo se pueden hacer las cosas también, ¿no? Y teniendo esto como espejo, pues a lo mejor gente que nos escuche, o que te haya escuchado, mejor dicho, se le pueda iluminar la bombilla de, por dónde tengo que tirar, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que demandar o qué es lo que me falta por hacer, ¿no? Porque a veces también sucede esto, ¿no? Que las personas que se están formando no saben qué es lo que les falta y por tanto no lo pueden buscar, ¿no? Pero creo que lo que has aportado puede ayudar a comprender, busca esto, completa en tu formación por este camino, ¿no? Y eso al final da mucho más sentido a todo, ¿no? Para que no suceda lo que has comentado, ¿no? Esa gente que se desilusiona porque de repente no ve la aplicación de esto, no ve la aplicabilidad de la teoría aterrizada a la práctica, ¿no? Entonces, yo creo que con todos esos caminos que hemos abierto, hay un punto que me gustaría destacar del trabajo de musicoterapia en Irlanda, que estoy aprendiendo por allí, que creo que esto es muy interesante para musicoterapeutas en España, y es que en Irlanda se trabaja por bloques.
Bueno, previamente a eso, mi experiencia en cuanto a la documentación que me han ofrecido los otros profesionales ha sido muy rica. Algo que en España muchas veces me he encontrado con sesiones que yo no sabía nada. Y me llega la persona y no tengo ni idea de qué está pasando. En Irlanda esto es muy profesional y te vienen con libros de información desde el momento casi que han nacido hasta ahora, literal, desde el momento que han nacido hasta ahora, con toda información acerca de las distintas terapias que ha realizado, los objetivos que han ido consiguiendo, en qué punto se encuentra la persona y cuál es tu campo de trabajo. Esto es un previo que aquí pasa que creo que es clave. Luego, por otro lado, con respecto a... Hay documentos, yo estoy trabajando en Master Music Therapy, y tengo una serie de documentos para las familias que son muy ricos en información para, ok, antes de comenzar la sesión necesito saber tanto gustos musicales, preferencias, como cosas que han podido pasar, documento de información previo aparte de los que ya vienen. Y una vez que vamos a comenzar la sesión, aquí todo el mundo trabaja por bloques. Un primer bloque puede estar en torno a 5 o 6 semanas y cuando se acaba este primer bloque hay una reunión con la familia para ver cuáles son los objetivos que se han marcado, qué se ha conseguido, qué no se ha conseguido y cómo trabajamos el siguiente bloque. Volvemos a plantear objetivos para el segundo bloque, otras 5 o 6 semanas y así sucesivamente. Y luego siempre cada 2 o 3 meses con una reunión con los diferentes profesionales que trabajan con los niños también. Entonces, bueno, por ver otro tipo de forma en la que se trabaja. Es cierto que suena más bonito, muchas veces lo que se utiliza es que las familias contratan un primer bloque, pagan, consideran que sus hijos han hecho terapia, se quedan tranquilos y se van, ¿no? Esto es algo que suele pasar también, ¿no? O en Irlanda es un método muy irlandés, bueno, como mi hijo necesita algo, le pago un primer bloque y yo ya me quedo tranquilo de que he hecho algo por él. Pero sí me parece interesante la estructura de estos bloques. Y otra cosa interesante es el tema de, por ejemplo, formas de las que a mí me ha llegado trabajo aquí, es a través de los OTI, que son los terapeutas ocupacionales, que ellos recomiendan a las familias el hacer musicoterapia. Y creo que esto es un punto muy clave en relación a la musicoterapia, cómo tenemos que tener contacto con otros profesionales, porque lo interesante sería que otros profesionales que están trabajando con ellos tengan la capacidad para entender qué es musicoterapia y puedan recomendar a usuarios que verdaderamente puede ser una herramienta. Yo tengo algunos usuarios que en otro tipo de terapia no funcionan, pero en música conectan muy bien. Y por tanto, esos objetivos que de otra manera serían imposibles, en musicoterapia sí. Que tengan este conocimiento para decir, vale, te recomiendo con este profesional o con este o con este. Y eso es algo que aquí se está trabajando y que creo que es clave y es muy, muy interesante porque también a la familia le da esa seguridad de, vale, yo confío ahora mismo no confían tanto en un musicoterapeuta porque somos una profesión muy pequeña, pero que un doctor, un médico, otro tipo de terapias que a lo mejor confían más, les puedan dar ese aval de yo creo que a tu hijo le puede ir bien la musicoterapia. Para nuestro desarrollo de la profesión es muy interesante y eso aquí lo tienen, esa regla la tienen bastante clara. Qué interesante, jova. Qué afortunado eres, Jaime, y qué bien el día que decidiste dar el salto y pero llueve mucho. Bueno, es lo que tiene tener una isla verde. Si la quieres verde, tiene que llover. Afortunados sois también en ese sentido, que ya sabéis cómo estamos aquí con las aguas y lo que nos vendrá en el futuro. Al margen de esto, te felicito por el salto. Ya casi estás cerca de cumplir un año en Irlanda. A tenor de lo que cuentas, a tenor de lo que hablamos de vez en cuando así por el WhatsApp y tal, creo que ha sido todo un acierto dar este paso y me alegra infinito ver cómo creces, cómo avanzas, cómo te encuentras a ti mismo y cómo estás encontrando la plataforma para cambiar el mundo que te rodea, ¿no? Desde la musicoterapia en este caso, ¿no? Y esta máxima que siempre se dice, ¿no? Que el alumno supere al maestro, pues en este caso ya está más que logrado y para mí es una gran satisfacción saber lo que estás haciendo, saber todas las posibilidades que se te están abriendo, que ahora mismo solamente has llegado a contactar con un 1 o un 0,1% de lo que te queda por delante. Así lo percibo y así sé que va a ser, ¿no? Te queda mucho por ampliar, por avanzar, por descubrir
Y si habláramos dentro de un año, pues no tendríamos con 1 hora y media para todas las cosas que van a suceder a partir de ahora ya con tu licencia oficial y con todas las posibilidades que se te están abriendo por delante allí en Irlanda. Con lo cual, felicitarte por tu valentía, porque ya estás consiguiendo frutos y es una gran satisfacción verlo en la distancia. En la distancia corta, pero en la distancia. O sea que muchas gracias por este rato que hemos compartido. Gracias por todas tus ideas, por todas tus recomendaciones, por esa visión analítica que tienes también de esto por qué sucede, ¿no? Que es un poco lo que así comenzamos, ¿no? Hablando, ¿no? Tú querías saber por qué la música funcionaba, ¿no? Pues ahora tú estás ahí viendo por qué la musicoterapia en Irlanda funciona. Y bueno, es un lujazo que nos lo hayas contado, porque seguro que tus palabras ayudan a mucha gente que está en esa tesitura de sí, pero les falta la pieza, ¿no? Y nada, gracias, Jaime. Yo me gustaría darte las gracias a ti por invitarme y por ser siempre mi inspiración, la verdad. Creo que eres una persona muy importante en la musicoterapia y estás haciendo cosas muy importantes para España. Y a diferencia de mí, yo me voy a otro lado, aunque para hacer conexiones para España, pero tú estás ahí luchándolo y creo que eso tiene aún más valor, el estar ahí a pesar de que parece que siempre llueve y hay tormenta metafórica en España. Por todo ello eres una gran inspiración. Y me gustaría decir a cualquier persona que está iniciándose en la musicoterapia, que un poco tiene la idea a lo mejor de comenzar, que es una cosa maravillosa. Creo que es una profesión maravillosa, no solo por lo que da, sino por lo que eso te nutre a ti como persona. Creo que es algo que no se puede comprar con dinero y cada vez que uno hace una sesión tiene una energía y unas ganas y una felicidad que para mí es lo más importante de esta profesión. Creo que te hace conectar con la música de otra manera. Evidentemente todas las personas que hacemos musicoterapia amamos la música, pero te lleva la música a otra frecuencia y a otro nivel cuando ves el poder que tiene. Posibilidades hay posibilidades de poder trabajar, hay posibilidades de hacer proyectos. En la musicoterapia no van a llamar a tu puerta, no van a llamar a tu casa para sacarte y darte a trabajar. No, necesitamos de una iniciativa constante, eso es una realidad. Entonces, si lo que quieres es encontrar una oposición de musicoterapeuta, lo siento mucho, pero creo que yo ni la voy a ver. Pero que esto no te desmotive, sino que sea todo lo contrario, que formar parte de algo que está iniciándose, de algo que está empezando a arrancar, de algo tan bonito, que esto te motive para seguir proponiendo, haciendo cosas y no te canses de llamar a puertas, porque en algún momento alguien contestará y merece la pena cuando llegas a un hospital y un niño lleva una semana tumbado sin poder levantarse y con 20 minutos de poder tocar acaba saltando en la cama. Cuando una persona no ha hablado y está cantando una canción y empieza a tararear, empieza a sacar música. Cuando alguien tiene ansiedad y no puede expresar nada y con una canción de songwriting cuenta cosas que ni ella misma pensaba. Y así infinidad de situaciones que son un regalo y eso está por encima del trabajo, del dinero. Hay algo en la musicoterapia que para mí es lo más bonito y lo que hace que cada día me enamore más de ella, es que me da algo que de ninguna otra forma en este mundo podría encontrar, ¿no? Y ya no solo por el ayudar o que te ayuden, es por lo que se genera en ese momento. Y nada, y poquito más, agradecértelo todo de nuevo. Y perdona por tanta chapa, Soy un chapas. Está fantástico hablar. Es importante hablar de esto. Seguiremos en contacto, seguiremos siguiendo tus pasos y aprendiendo de todo lo que estás haciendo, que esa es la clave. Que nos vayas abriendo camino a los demás por allí y nos lo cuentes. Te mando un abrazo sonoro, que esos son los buenos. Y nada, volveremos a hablar en el futuro, ¿vale? Cuídate mucho. Bye, bye. Bye. Chao, chao.